Perfecto. Bueno, pues solo para recordar, 28 y 31 de octubre, el Congreso Internacional de Urgencias en el Hotel Bel Air de la Ciudad de México. Y bueno, pues los precios del mismo. Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a platicar sobre la evaluación de la sobrecarga hídrica. Em, no tengo ningún conflicto de interés. Em, y bueno, esto es ya lo que platicaron. No es nada raro que en ocasiones recibamos un ingreso en un turno y a nuestra siguiente guardia o el siguiente turno, recibimos un paciente así, ¿no? Que nos saluda y hola, estoy todo edematizado, probablemente tenga sobrecarga, ¿no? Entonces, es común, lamentablemente es frecuente, no solamente en mi área de trabajo, sino es tan común que existen múltiples estudios abordando la sobrecarga hídrica. Y como tal, pues en realidad como servicio de urgencias, donde también tengo la oportunidad de laborar ahí en el hospital, pues sabemos que la reanimación hídrica muchas veces tiene que ser agresiva. Incluso traigo ahí un casito clínico al final para que lo revisemos. Al paciente se tiene que dar lo que necesita en el momento. Entonces, esta evaluación nos va a ayudar mucho, nos va a permitir recordar la relevancia del ultrasonido pulmonar en pacientes críticos sobre la valoración hemodinámica. Esto es muy relevante porque en ocasiones menospreciamos mucho el ultrasonido pulmonar. Sin embargo, para serles franco, y hay muchos que queremos dominar o medir cosas de cardiología o de ultrasonido cardíaco. En realidad, el rey del POCUS va a terminar siendo el ultrasonido pulmonar. Por toda la información que nos puede dar, no solamente en el estado hídrico, sino también en el ventilatorio y se adelanta mucho a la congestión o a la sobrecarga hídrica. Entonces, vamos a recordar los principios y la sonoanatomía del protocolo Vexus, cómo se realiza, porque hay algunos detalles, igual que Benacaba, hay algunos detalles que pueden resultar eh, de mucha importancia al momento de hacer nuestras mediciones. Entonces, solamente para tener esos detalles y esas cuestiones. ¿Y cuál es la relevancia y relación de tanto el protocolo VEXUS como el ultrasonido pulmonar con el monitoreo hemodinámico global? Entonces vamos a tratar de irnos sobre esos puntos. Aquí no me metí como para desarrollar toda esta literatura que les comparto, pero están ahí em, las referencias. En el primero, pues lo que nos dice es que el ultrasonido pulmonar, el score de ultrasonido pulmonar, no se asocia con edema subcutáneo o con balance hídrico en pacientes pediátricos después de la cirugía cardíaca. Lo único que ellos encontraron fue que había mayor edema en las regiones declives o en las regiones posteriores a nivel pulmonar por medio del ultrasonido pulmonar, pero que incluso si el paciente estaba edematizado o si su balance era positivo o negativo, no había como esta relación con el score de ultrasonido pulmonar, es decir, con cuántas líneas B encontraban. Eso en este grupo específico de pacientes. Em, en la siguiente bibliografía, pues habla sobre el ultrasonido pulmonar simplificado, lo dicen como simplificado porque utilizan solamente cuatro áreas, que son dos anteriores, anterosuperiores y dos inferoanteriores, ¿no? O sea, el tórax por adelante. Eh, y lo que muestran es que tiene una muy buena correlación con el agua extravascular pulmonar. Recordemos que el agua extravascular pulmonar es una medición o un parámetro del monitoreo cardíaco avanzado por termodilución. Esto en pacientes adultos, esta bibliografía es de adultos, pero que nos habla sobre la cantidad excedente de agua a nivel pulmonar y que es, pues podemos decir que incluso el gold estándar de la medición de la sobrecarga hídrica, ajá, el agua extravascular pulmonar. Esto en pacientes ventilados, donde sí se encontró una muy buena correlación entre el número de líneas B y la congestión o la sobrecarga hídrica. Em, Nuevamente, uso de ultrasonido al pie de cama para asesorar el estado de los fluidos
Y la segunda es muy parecida, ¿no? Relación entre el balance hídrico acumulado y el grado de congestión venosa, de acuerdo al score Vexus, en pacientes críticamente enfermos en una UCI de adultos. En el primero, en la primera bibliografía, está muy buena, la verdad vale muchísimo la pena revisarla, es literatura abierta. Nos habla de la capacidad de nosotros poder dar el seguimiento al manejo de fluidos a partir de ultrasonido pulmonar y ultrasonido cardíaco enfocado. Es decir, no ir tan hacia la búsqueda de una medición de un BTI, de medir diastología eh, y otras mediciones, o reflujo de la válvula mitral, este, para conocer la presión pulmonar, etcétera, ¿no? Esto lo hace más sencillo porque finalmente es lo que necesitamos. El POCUS es sencillo, rápido y resuelve preguntas sí o no, porque tenemos que actuar rápido porque ya vienen los otros dos pacientes o tres, o aparte de este choque tengo el otro, ¿no? Igual sucede en las áreas de cuidados intensivos que si no nos podemos tardar a veces tanto tiempo como quisiéramos analizando a un paciente con el ultrasonido porque ya tenemos otros que con quién trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primero. Y en la segunda, no encontraron una asociación entre el balance hídrico acumulado ni el score Vexus en esta terapia intensiva, ¿no? Es muy variable mm, los resultados suelen ser variables. Hay bibliografía que sí los apoya y otras que no los apoya y todas estas situaciones van mucho en relación al número de pacientes. En este, si no me equivoco, fueron 50 pacientes. Entonces, muestras pequeñas generan resultados controversiales. Por ahí había un estudio incluso donde decían que no se relacionaba el balance hídrico con el agua extravascular pulmonar, pero pues la muestra eran 6 pacientes. Entonces, al final de su conclusión dicen, sí, la muestra quizá no sea la más buena, necesitamos 50 pacientes. Entonces, pues, sus conclusiones no son concluyentes finalmente, ¿no? Y este artículo que también es muy reciente, que me gusta mucho, estos dos eh, autores súper jóvenes, que uno es mexicano y el otro es americano, y seguramente los conocen porque han dado pláticas pues, alrededor del mundo y son tuiteros, bueno, cuando era Twitter, son de alto nivel y están publicando constantemente sus casos clínicos, revisiones, y aunque ellos no son autores del protocolo original de Vexus, si tienen publicaciones con ellos. Em, el tercer artículo del Vexus, que salió todavía no, a principios del 2021, ya participaban ellos dos con los autores originales, que son canadienses, y también hay muchos que son muy jóvenes ahí. Entonces, eh, aparte de que pues, tener un mexicano ahí, pues hace que sea más... em, todavía de más relevancia para nosotros. Eh, la verdad es que son artículos de revisión muy sencillos de leer, muy fáciles y pues si se pueden dar cuenta, con las imágenes prácticamente nos están diciendo todo, ¿no? Entonces, en esto pues es una revisión de la asesoría del estado hídrico a través de ultrasonido cardíaco, perdón, ultrasonido del punto de atención. Entonces ellos nos ponen esta primera imagen. eh, Asesoría hemodinámica a través del POCUS. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Ultrasonido de vena cava inferior, comienza ahí. Ultrasonido pulmonar, por supuesto. Ultrasonido cardíaco enfocado. Doppler del paquete vascular renal. Y Doppler de la vena porta, así como Doppler de la vena hepática. Como sabemos, estos tres son parte del protocolo VEXUS. Aquí propone, pues, hace esta diferencia de las zonas de división, en donde en realidad no hay una mejoría entre tener 16 o 21 zonas, como cuando se, se realizaba ultrasonido en pandemia con COVID, y la sugerencia es mejor 8 zonas, las dos anteriores y las dos laterales. Con eso es más que suficiente para evaluar.
Y después nos hace un recordatorio del ultrasonido cardíaco enfocado, las 5 ventanas que tenemos que conocer, a saber, pues la subsifoidea, rotamos el transductor y tenemos la vena cava, eje largo para esternal, eje corto para esternal y un apical 4 cámaras, que ya estando ahí, pues podemos hacer 4, 5, 3, 2 y una y calcular si es que se necesita, pues el gasto cardíaco, ¿verdad? Con las múltiples ventanas, dándole la oportunidad de que tenga su interpretación tridimensional con más dimensiones que un solo plano. Bien, eso pues más avanzado, ¿no? Aquí solamente es cualitativo, que precisamente esta imagen me recuerda muchísimo al consenso internacional de ultrasonido cardíaco enfocado, es prácticamente la misma imagen y son estas 5 cosas las que tenemos que ver. Entonces, pues bueno, les recomiendo mucho que se den una paseadita por ahí. Eh, en esta otra diapositiva, hablamos o nos habla el doctor Claudio Ronco, que es un nefrólogo de cuidados nefrocríticos buenísimo. Él tiene un protocolo que es sobre la evaluación del manejo de líquidos durante pandemia que se llamaba evaluación Tripocus y lo que utilizaba era ultrasonido cardíaco, ultrasonido pulmonar y, si no me equivoco, ultrasonido hepático renal. Ujú. Entonces está buenísimo. A él le encanta pues todo esto de la congestión, la sobrecarga hídrica y pues en esta parte lo que nos habla y muy en relación con el Vexus es que existe un drive de presión a nivel intrarrenal, que son 10 milímetros de mercurio, con esta diferencia de presiones dentro y afuera del glomérulo, más bien por fuera del glomérulo, se permite que el flujo sanguíneo aferente tenga esta salida a través del vaso y pues se genere la diuresis, ¿verdad? Si nosotros incrementamos la presión alrededor, pues este drive o esta capacidad que tiene la presión hídrica de la sangre no va a poder salir, va a haber congestión, va a haber edema y lesión, puede haber lesión renal. Ajá, aquí está esto, ¿no? Precisamente, si tenemos presión intersticial a nivel renal, puede haber inflamación local, congestión venosa y drenaje tubular, que finalmente va a recidivar en edema renal y mayor presión a nivel extrarrenal, que es lo que nos genera la lesión renal a final de cuentas. Un poquito más atrás, en el 2017, ya estaban aquí son tres de los autores originales del protocolo Vexus, William Vivian Soligny, José Bouchard y André Denon. Ellos, junto con su equipo, analizaron distintas formas de poder evaluar la congestión venosa, la sobrecarga hídrica, y pues se fueron a la vena yugular, vena cava inferior, eh, al Doppler de la vena hepática, Doppler de la porta, Doppler renal, pulmón em, y flujo de la arteria retiniana, ¿no? Entonces ellos estudiaron esto, vieron cuáles eran los principales elementos de esta exploración que se asociaban a sobrecarga hídrica y congestión venosa. Todavía no lo asociaban tanto como congestión venosa, sino más bien como sobrecarga hídrica. Entonces, si se fijan, son elementos que naturalmente, cuando empezamos a hacer ultrasonido, sabemos que hay que buscar, sabemos que hay que seguir para conocer eh, pues el estado del volumen intravascular, no conocer la cantidad, sino saber si nos falta, ya nos pasamos, estamos bien. Ajá. Em, y aquí, pues, definitivamente no hablamos nada sobre el tema de ser respondedor de fluidos o más bien estaríamos en el término de tolerante a fluidos, ¿verdad? Al estar vigilando la congestión venosa. Muy bien. Em, pues vamos a irnos con el protocolo Vexus. Este es el original de octubre del 2020. Em, realizaron
la exploración de 145 pacientes de una terapia intensiva postquirúrgica cardíaca y encontraron que eran mejor cuatro elementos a evaluar que uno solo, como la cava solamente o como solo el ultrasonido pulmonar. Aquí no hacen ultrasonido pulmonar, hacen más bien Doppler. Pero bueno, concordaron en que era mejor iniciar en cava y después hepática, renal y esplénica. Eh, lo que ellos encontraron fue lesión renal en posquirúrgicos cardíacos, donde sí lo encontraron a través o a partir de un estado o una evaluación de un Vexus 3C. Sí encontraron que se relacionó con lesión renal por congestión y pues lo compararon con PVC y pues sí, entre más alto el puntaje de Vexus, más alta la PVC. Se excluyeron pacientes cirróticos con trombosis portal y con enfermedad renal crónica. En este primer estudio, el grupo de investigadores resalta que los resultados, como siempre, deben de tomarse con mucha precaución en otros escenarios, ya que este grupo de pacientes de su estudio pues son muy característicos, ¿no? Entonces, pues esta es la tabla original del estudio, o la tabla del estudio original, donde incluso llegan a un Vexus E. En realidad ahora pues se reportó y solamente ya hay Vexus C, y el máximo, digamos, sería un Vexus C grado 3, ¿no? Generalmente no estamos tan allá, en ocasiones sí podemos tener un Vexus C2 quizá, Em, pero bueno, vamos a platicar eso un poquito más adelante. Este es el segundo estudio de ese mismo grupo de investigadores, ya en una UCI polivalente, muy parecido, con 114 pacientes de número de muestra, y lo que encontraron es que el Vexus es muy parecido, el grado de Vexus alto es muy similar a la elevación de la presión de la aurícula derecha. Esto pues habla de congestión venosa y aquí empiezan a hablar más claramente de congestión venosa y hacen las siguientes observaciones a manera de conclusión, em, donde lo que refieren es que es un buen parámetro en el manejo de fluidos, pero que se necesitan más estudios. Recordemos, esto todavía fue unos meses después de su primer estudio, entonces ya lo empiezan a perfilar un poquito mejor. Este es su tercer estudio, donde venían de aquí el doctor Eduardo Argaiz, como les decía, que es mexicano, y aquí lo que hacen ellos es poner tres casos clínicos con scores de Vexus elevados y hacen una revisión de los conceptos de su protocolo Vexus y pues presentan una serie de casos. Y entonces sus conclusiones finalmente ya las van afinando más a que es la guía para el manejo, una buena guía para el manejo de fluidos y evita la congestión venosa y sus múltiples complicaciones. Pues aquí lo que tenemos es la confluencia de las hepáticas. Hacia arribita ya está la vena cava, este es hígado. Y pues esto se conoce como el signo de los cuernos de alce, o algunos le dicen el signo del conejo, ¿no? Y hacen la comparación ahí. Bueno, esta es la vena porta, ¿no? Con su pulsatilidad anormal. Bueno, entonces vamos a recordar eh, el protocolo Rose del doctor Manu Malbrain, quien pues, en mi opinión y la de muchas personas, le ha dado una vuelta al manejo de líquidos y nos ha hecho recordar que pues, los líquidos no siempre son la respuesta de todo. Entonces diseña este protocolo Rose, habla de reanimación, optimización, estabilización y evacuación de los esfuerzos terapéuticos en relación al uso de soluciones específicamente. Se puede aplicar al uso del manejo integral del paciente, por supuesto, pero pues él lo idea o lo genera como una línea o una parábola donde inicialmente en la reanimación pues se utilizan bastantes líquidos, al optimizar pues ajustas lo que necesita, este, y después tu paciente más estable pues te da oportunidad de limitar en la parte de líquidos y en la evacuación, cuando ya el paciente está bien pues le retiras todo. Y recordando, aquí a la derecha también pues prácticamente puedo decir que es un meme que nos habla de la sobrecarga hídrica y está este muñequito de Michelin, ¿no? Ejemplificando pues un paciente con mucho edema y lo más relevante de todo esto es que tenemos por sistema o por órgano
todos los efectos adversos que genera la sobrecarga hídrica, ¿no? Uno pensaría, pues nada más es edema, o si hemos manejado pacientes con dengue, pues solamente tiene un derrame pleural, o no sé, situaciones diabética, pues manejan también muchos líquidos en los quemados. Pues sí, hizo un derrame pleural, pero no pasa nada. Entonces, siempre hay que estar pendientes del estado de sobrecarga. Entonces, si tenemos además como apoyo un equipo de ultrasonido a la mano, pues nosotros podemos adelantarnos por mucho al estado de sobrecarga hídrica. Podemos ir limitando y como se describía en alguna publicación de hace un año más o menos, eh, esto ya es, además de ser medicina basada en evidencias, es medicina de precisión porque estás midiendo distintas variables de tu paciente que te permiten hacer ajustes muy finos del aporte hídrico. Entonces, em, el Vexus en adultos dice que cuando la cava está mayor de 2 centímetros y está fija, se inicia el protocolo Vexus. Si no está fija o no llega a 2 centímetros, no tiene utilidad que se realice. Ahí pues choca contra nuestros máximos principios de las percentilas, ¿no? Y pues tenemos que hacer un ajuste. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, toda vez que la cava está dilatada y está fija en niños, vamos a iniciar con eso, pues se puede hacer la evaluación del sistema venoso multinivel, a saber, el sistema venoso hepático, portal y renal. Em, ¿Se puede hacer el esplénico? Sí, también se puede hacer el esplénico. De hecho, la sugerencia es que si no se pueden hacer las renales, se vea el vaso en su patrón del espectrograma Doppler. Bien. Em, Permite evaluar el nivel de la congestión venosa, es decir, la hipervolemia, y pues nos permite apegarnos a la distribución del protocolo Rose. Entonces, sabemos que no solamente el gasto cardíaco bajo, la lesión renal por deficiencia de la perfusión, lesionan nuestros órganos. También sabemos que la congestión puede generar lesión renal, edema, liberación de de mediadores inflamatorios, tamponada intracapsular, que esa es como de las principales causas por las que nuestro paciente que ha tenido muchos líquidos de repente empieza a dejar de orinar o deja de orinar. Y entre nosotros más manejamos líquidos sin darnos cuenta del estado de hidratación o del volumen intravascular, pues vamos a complicar esto, ¿no? Entonces, hay incluso una diapositiva ahí, a ver, creo que sí la tengo, pero la revisamos, que habla de que mi paciente en orina le pasa una carga y pues esto incrementa la presión intraabdominal, incrementa el edema renal, incrementa el tamponada intracapsular y oliguria. Entonces, pasa el siguiente turno, no orina, pasa la otra carga, y ya cuando queremos utilizar otras estrategias, farmacológicas, pues ya el riñón ya no responde a ello, ¿no? Y se tiene que ir a un tipo de soporte renal. Entonces, bueno, también sabemos que la presión de las venas hepáticas producen inflamación, incremento de las transaminasas y otras enzimas hepáticas, y lesión como fibrosis, ¿no? Incluso ascitis y ictericia. Entonces, aplica muy bien el dicho de ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo. La evaluación que vamos a hacer a través de ultrasonografía, pues va en relación a esto, ¿no? La pulsatilidad a nivel arterial, después de que sale del ventrículo izquierdo el volumen latido, a través de la diástole por las características elásticas y compliantes de la aorta, va a permitir que sean de este orden y de este tipo pulsátil el flujo arterial. Sin embargo, como se va alejando de las arterias y vamos llegando a los capilares, ese flujo pulsátil se vuelve un flujo continuo. Ujú. Y una vez que empieza a avanzar hacia adelante, ahorita vamos a ver en otra diapositiva,
Este flujo vuelve a ser pulsátil conforme se va acercando a la aurícula derecha. Esto es importante porque entre capilares y venas vemos que tenemos una presión de 15. Ahora, si tenemos una PVC de 15, pues aquí habla de congestión, ¿no? Si tenemos una PVC de 20, que ya no se mide en la PVC, pero tomemos esa idea porque vamos en relación a eso. Si tenemos una PVC de 20, aquí, pues este flujo, por supuesto que no avanza y puede ser hasta retrógrado, que eso es lo que vamos a evaluar por ultrasonografía en el Vexus, ¿no? Y bueno, pues aquí la ventaja de la vena porta, que es muy confiable para evaluar la congestión venosa, es que está entre dos lechos capilares, entonces la pulsatilidad ahí disminuye. Entonces, si la porta está pulsátil, cuidado. Bien, entonces aquí está, ¿no? Es precisamente lo que decíamos. A nivel de los capilares, el flujo es un flujo continuo y conforme vamos regresando a la cava inferior, ajá, y a la aurícula derecha, pues este flujo se hace pulsátil, ¿no? Y este es, pues, el flujo de las hepáticas, o bien es exactamente igual a la curva de la PVC, ¿no? Bien, esto tiene mucha relevancia, esta imagen, porque los estudios en adultos, pues, analizaron después de eh, revisar su muestra por ultrasonido que a partir de eh, 20, de 2 centímetros, pues, de 2 centímetros de diámetro, ya no había incremento del diámetro, solamente incrementaba la presión. Entonces, a partir de ahí, de los 2 centímetros, la presión venosa central empieza a incrementar. Eh, Esto les permite a los médicos de adultos, pues, definir que a partir de 2 centímetros de diámetro de la cava, pues, pueden encontrar pulsatilidad a nivel venoso en términos de Vexus. Lo importante aquí es recordar que tenemos algunas situaciones que pueden cursar o acompañarse de una vena cava inferior dilatada. La normal, y que puede ser frecuente que la encontremos dilatada, es en aquellos jóvenes o pues, atléticos, la vena cava puede estar dilatada, ¿no? Aquí lo que hace referencia a la imagen es un paciente que tiene una complianza venosa normal, pero tiene un 3,4 centímetros de diámetro. Y en la de abajo, pues un paciente con cambios inflamatorios, una cava de 1,8 centímetros, pero la presión venosa, pues estaba elevada y ya no se movía. Básicamente eso. Entonces, vamos a regresar a este punto. El POCUS, que es el ultrasonido a pie de cama, tiene que ser sencillo, práctico y preferentemente cualitativo. Em, las mediciones sí pueden ser muy buenas para objetivar y para analizar de estudios, pues ya a una escala distinta, pero recordemos que el POCUS es eso, tiene que ser sencillo, práctico y rápido, ¿no? Ahora, este estudio del doctor Caturia nos ayuda mucho a conocer los diámetros de la vena cava inferior en pacientes de edad pediátrica, lo cual nos ayuda mucho para definir en qué momento podemos comenzar el estudio del Vexus, ¿no? Entonces, esta tablita, digamos que la tenemos que tener ahí guardada en nuestros favoritos para cuando estemos haciendo la evaluación, pues veamos eh, la, la media o la mediana, ajá, de la vena cava inferior en su corte transversal o en su corte sagital. Ajá. Y aquí la tenemos por grupos de edades. Entonces, eso, pues, si eso nos da un poquito más de confianza, perfecto. Ahora, platicando en alguna sesión con el doctor Edgardo Vanille, que es un cardiointensivista argentino, que tiene algunas publicaciones sobre Vexus, eh, discutíamos sobre, como no hay consenso, sobre en qué momento se debe de empezar el Vexus. Porque estaba la parte de médicos, unos cardiólogos y un intensivista, que decían que se tenían que tomar los índices de colapsabilidad o distensibilidad para poder empezar el Vexus. Y pues la cuestión física, pues
hace pensar más bien, que es la otra mano o la otra cara de la moneda, hace pensar que al existir colapsabilidad o distensibilidad, pues la vena cava se mueve, se abre y puede amortiguar la transmisión de la presión. Esto físicamente, ¿no? La complianza le ayuda a disminuir la transmisión de la presión. Entonces, la otra mano, la otra cara de la moneda, decía que teníamos que ver una cava fija y distendida, ¿no? O sea, más práctico. Y finalmente, cuando platicamos en esta ocasión, yo le preguntaba, ¿a partir de cuándo se hace el Vexus? Porque hay incluso algún estudio, o una posición de que tiene que empezar a partir de que los índices, pues, son desfavorables. Y pues me decía que pues en el estudio que tiene, también lo que ha platicado con otros compañeros, la mejor forma de comenzar el Vexus en niños es una vena cava inferior dilatada, medida en transverso y sagital. Y si tienes duda, puedes utilizar esta tabla para comenzar el estudio, ¿no? Entonces, pues fue lo que pues acordamos y ahí en el petit comité o en esa charla, pues nos dio de ganancia, ¿no? Este es el estudio del otro doctor, Alfredo Carlos Rodríguez, quien es un intensivista pues, muy bueno también él, quien hizo su estudio sobre la correlación entre la presión venosa central y los índices de la vena cava inferior en pacientes pediátricos críticos. Entonces ahí le da él mucho peso a los índices para poderlos utilizar como el inicio de evaluación del protocolo Vexus. Entonces, si tienen oportunidad, revísenlo, busquen las pláticas que están excelentes, las de los dos, ambos. Y lo que es importante y por qué lo tenemos que medir en longitudinal y en sagital, precisamente por el efecto cilindro. El efecto cilindro nos habla de que no estamos midiendo en la región central o media del vaso y pues esto, por ejemplo, si lo medimos en la orilla, nos hace pensar que nuestro vaso es pequeño y puede ser incluso que con los movimientos respirofásicos esta línea entre y salga o nuestro vaso del ultrasonido entre y salga y parezca que está teniendo distensibilidad o colapsabilidad. Parece que se abre y se cierra la cava. Entonces, por eso tienen que medirse en modo longitudinal, como esto, y modo transverso. Ajá. Recordemos también, esa publicación no la traigo, pero la vena cava, cuando disminuye su volumen, toma una forma elíptica, es como un óvalo. Entonces, siempre vale la pena medirla de forma longitudinal y sagital, y transversal, perdónenme. Entonces, para evitar este tipo de errores de medición, ¿no? Porque pueden suceder estas situaciones, como aquí en esta imagen de la izquierda. Podemos estar midiendo mal, más cuando comenzamos, que tenemos un poco de inexperiencia y nos cuesta mucho trabajo alinearnos en la visualización longitudinal y la hacemos inclinada. Entonces, en nuestra imagen vemos aquí una cava bien abierta y acá ya no vemos nada, pues estamos inclinados y esa evaluación, esa medición, pues no va a ser correcta. Entonces, tenemos que empezar con una buena imagen en 2D, ¿no? En dos dimensiones. Entonces, recordar esto, que es el efecto cilindro, y es la imagen de error por oscilación, ¿no? La cava sube y baja, pero no colapsa ni distiende. También hay que recordar estas dos cosas. Eh, por ejemplo, aquí miren, esta cava de 3,4 es la misma de la imagen anterior. Esta cava bien dilatada, casi no tiene pulsatilidad, 20% le midieron ahí, y esta cava que se ve más pequeña, de 1,8, tiene 53% de pulsatilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta sí tiene congestión y la otra leve, ¿no? Está en leve. Entonces, a veces nos llevamos un poco de sorpresas cuando estamos haciendo las evaluaciones. Em, y bien, apenas pues tenemos esta parte que es como que la parte teórica, los fundamentos, y vamos ya a la parte práctica, ¿no? Siempre que hacemos Doppler, hay que recordar esta, pues no, no si quieren se la pueden aprender, la ecuación del Doppler, en donde lo importante es el coseno, y es decir, este ángulo, ajá, recordar que ese ángulo tiene que ser entre 45 y 60 grados del vaso. O sea, tenemos el vaso aquí y nosotros tenemos que hacer la medición
entre 45 y 60 grados para que sea una imagen confiable, un espectrograma confiable. Todos los cambios que se hagan a partir de la inclinación resultan, si está mal hecha, si está mal angulada, resultan aquí no se miden velocidades finalmente, pero sí espectrogramas, pero resultan en cambios muy notorios que pueden generar tomas de decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, algunos nos preguntamos, bueno, ya lo incliné y ¿qué le pongo un transportador? ¿Cómo lo mido? Bueno, pues la inclinación entre 45 y 60, pues 45 resulta más fácil que 60, eh, pero hay que buscar esa inclinación, ¿de acuerdo? Si no nos podemos inclinar porque las características anatómicas del paciente no lo permiten, lo que podemos utilizar es el comando steer, que es la inclinación del haz de, del ultrasonido, modificando los cristales del transductor. Podemos nosotros angular dependiendo de la imagen que tengamos y del vaso que estemos insonando. Esta se puede presentar como una línea longitudinal o como una cajita con una línea. Dependiendo de cómo estemos angulados nosotros o cómo está la disposición del haz de ultrasonido, pues nosotros podemos utilizar esta angulación. Si tienen dudas o aquí en esta red de Baigón para accesos vasculares y realización de Doppler, está excelente. Y bien, vamos a empezar con la primera imagen del Doppler, que, bueno, después de la cava, eh, el Doppler de la vena hepática, cualquiera de las tres hepáticas se pueden analizar y vamos a tener esta imagen, que si se dan cuenta es una imagen en espejo de la presión venosa central y efectivamente, pues cada una de las curvas tiene su análisis eh, hemodinámico, o sea, si se acuerdan, la contracción atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, ¿no? Entonces, eh, aquí la diferencia en comparación con la línea de la PVC es que nosotros vamos a ver flujos. Tenemos una línea de base y todo lo que está hacia arriba se acerca al transductor, todo lo que está hacia abajo de esa línea se aleja. Entonces, por aquí vemos que la contracción atrial se acerca un poco, después la fase sistólica más grande, esta es la sístole ventricular, se aleja y luego la diástole ventricular se vuelve a alejar, ¿no? Esta línea, la V siempre, casi siempre la vemos, la que no es la de aquí, la C. Em, entonces, bueno, vamos a ver las demás. Aquí lo tenemos un poco más a detalle. Si tienen oportunidad de revisar este artículo, está muy, muy bueno. Si se fijan, son esquemas fácilmente comprensibles y lo hacen muy, muy, muy fácil de entender. Incluso vean sus diagramas, se acerca al corazón o se acerca al hígado, ¿no? Entonces, nosotros colocamos el transductor para hacerle la interrogación después de haber visto la cava, para interrogar cualquiera de las venas hepáticas. Aquí se fueron sobre la medial. Entonces, eh, una vez que lo tengamos, el flujo sanguíneo con el Doppler color, vamos a colocar la cajita del Doppler poder y del Doppler pulsado, perdón, y vamos a ver esta imagen, ¿no? Entonces, bien, prácticamente todos los diagramas empieza en la A porque empieza en la contracción auricular, pero aquí en este otro diagrama, pues la A la ponen al final, ¿no? Entonces, la contracción auricular de la aurícula derecha genera un flujo anterógrado hacia el ventrículo derecho y de la misma forma un flujo ligeramente retrógrado, que es hacia la vena cava inferior o hacia las hepáticas. Entonces, como se acerca un flujo, es positivo y tenemos la curva A de la contracción auricular. ¿De acuerdo? Después continúa la S. La onda S es la sístole ventricular. Aquí se cierra la válvula mitral, perdón, tricúspide, y
se contrae el ventrículo. Entonces, como hay un descenso de la presión aquí y también las valvas se desplazan hacia abajo, la aurícula derecha se queda vacía y se empieza a llenar. Entonces, el flujo se aleja del transductor, ¿de acuerdo? Después, cuando esta fase transicional, que esta onda B, no siempre la vemos, pero implica cuando tenemos algo de llenado ventricular, que la aurícula también se está llenando y termina su llenado. Entonces hay un flujo anterógrado y un flujo retrógrado hacia las venas hepáticas, que es el que podemos ver en ocasiones aquí. ¿Ok? La onda D, pues es la onda de diástole ventricular cuando la aurícula derecha se encuentra llena y deposita todo su contenido en el ventrículo derecho. Entonces, hay un flujo que se aleja de la vena hepática que estamos interrogando y pues es esta curva, la curva D. ¿Ok? Entonces, pues son tres venas hepáticas. Em, las áreas donde las podemos interrogar, como pueden ver, es aquí en esta subcostal derecha o subsifoidea. Puede ser desde la misma subsifoidea o yéndonos un poquito hacia la línea medio clavicular del lado derecho. Esta es la imagen convencional que tenemos que ver. Aquí están, perdón, congestivas, están dilatadas, la vena hepática derecha, la medial y la izquierda, y la confluencia de las hepáticas. La vena porta, tenemos una vena porta izquierda, una vena porta derecha, y tiene esta característica muy particular de que vamos a verla como una Y o las imágenes las denominan como en alas de gaviota. En ocasiones cuesta un poco de trabajo encontrar la vena porta. Eh, la forma más sencilla que yo he tenido oportunidad de explorarla es en el subcostal de la línea medio clavicular. Sin embargo, se pueden ir aquí atrás, en el subcostal posterior o en la fosa renal. Se buscan ahí la ventana eh, hepática y de ahí muchas veces podemos encontrar la hepática derecha y la vena porta derecha. Ajá, pero igual puede ser aquí sobre la línea medio clavicular. Entonces vamos a poner el Doppler color, se ve roja porque es un flujo que se acerca y le ponemos después al pulsado y aparece el espectrograma. Vamos a ver. Miren, esto es lo que les decía, que se ve como alitas de gaviota o imágenes en Y. Ujú. Acá está la vena cava. Generalmente te encuentras también por ahí la vesícula, ¿no? Y hay unas imágenes en el subcostal o ejemplos donde está la vesícula y atrásito está la vena porta, ¿no? Entonces, bueno, pues después las venas renales, en la fosa renal no hay nada complejo en eso. Y aquí los vasos que tenemos que interrogar, pues dan ganas de evaluar la renal, ¿no? Pero no, así nosotros interrogamos en esta zona, vamos a tener pulsatilidad. Entonces, las venas tampoco son las que están prácticamente en la cápsula, sino están por debajo que son las venas renales segmentarias, son estas de por aquí. Ujú. Y son las que teníamos que interrogar, ¿de acuerdo? Estos son los patrones del lado izquierdo de la vena porta, que es normal, que es un flujo continuo, no debe de haber pulsabilidad o tiene que ser de menos de 30%. En la congestión moderada la pulsatilidad es mayor al 30 y en la congestión grave, pues miren, se hace como se interrumpe el flujo, ¿verdad? Con una pulsatilidad es más del 50%. En la vena intrarrenal, este flujo es normal con una parte arterial y una parte venosa, porque los vasos pues van lado a lado y no se pueden separar para su análisis. Entonces nosotros aquí el que tenemos que evaluar es el flujo venoso, que es este de abajo, y se parece mucho al de la porta porque es continuo, sin pulsatilidad. La congestión moderada pues va a ser bifásico y la pulsatilidad grave desaparece la onda diastólica y solamente, perdón, la sistólica y solamente queda la diastólica con pulsatilidad grave. Bien, aquí pues en estas imágenes, en estos videos pues es un poquito más ejemplificado. Aquí tenemos sí, recordando las venas, la derecha, hepáticas derecha, mediana, medial o izquierda. Em, y este es un flujo, un espectrograma, pues que se ve normal. Vamos a verlo. Ajá.
Entonces ahí se está pintando la confluencia de las venas hepáticas o el sistema suprahepático, le dicen también. Ya tomó el vaso, pone la cajita o la muestra y le da el Doppler pulsado. Y este es el espectrograma que obtiene con la curva A, la curva S, la curva V, la curva D. Ajá, muy bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y pues se ve un flujo normal, así solamente con el color, el vaso se ve rojo, ¿no? En ocasiones cuando tenemos congestión, hubo por ahí un intento de simplificar el Vexus, se llamaba Vexus Light, o lo hicieron conocer como Vexus Light, y podías interrogar la femoral o las hepáticas, y había el punto es que había congestión si el vaso tenía esta coloración, le decían en sirena de ambulancia, de policía, ¿no? Porque se prendía azul y rojo, color era azul y rojo, ¿no? Como sirena bueno, como torreta de policía. Entonces, no prosperó ese Vexus Light y por el contrario, ahora el doctor Ávila Escoratala ha propuesto que se agregue Vexus de la yugular y Vexus de la vena femoral para integrar más el abordaje, ¿no? Entonces aquí vemos el normal, el patrón normal, la A, la S, la D, A, S, D, A, S, D. En teoría tendríamos que hacerlo con eh, el monitor electrocardiográfico del equipo de ultrasonido. Sin embargo, pues muchos de nuestros equipos no tienen ya sea el transductor o los, no sé, no lo tenemos, ¿no? Es más como de los cardiólogos que sí tienen completo su equipo con el monitoreo electrocardiográfico, porque en ocasiones cuando tenemos imágenes principalmente de la hepática, eh, no podemos saber aquí si esta es la S, si esta es la D, principalmente cuando tenemos imágenes que suelen ser confusas. Entonces, por eso es la relevancia de estar revisándola, ¿no? Entonces, bueno. Pues esto es la anormalidad hepática leve, donde la S se hace más chiquita que la D. Normalmente la S es más grande que la D. Ujú. La curva A, pues sí nos muestra aquí dónde empieza y cuál es la S y cuál es la D. Pero aquí, por ejemplo, pues tenemos una curva más alta. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es la S y cuál es la D? Pues precisamente por el monitoreo electrocardiográfico, ¿verdad? Y después aquí, la S eh, se hace reversa, es decir, como está regresando ese flujo, el flujo reverberante hace que se acerque al, al transductor, ¿no? Entonces, eh, pues esto quiere decir que la sangre sube, o como normalmente debería de suceder, y después se regresa. Entonces es esto lo que estamos viendo, ¿no? Esa imagen reverberante o la S reversa. Bien, vamos con la vena porta. Como les decía, pues tenemos izquierda y derecha y generalmente están en forma de Y, ¿no? Vamos a ver aquí. Esta es la otra imagen y vamos a ver el video, ¿no? Se ve roja completamente, la imagen en alas de gaviota y pone la cajita de la muestra y tenemos que ver, recuerden, un flujo continuo, no pulsátil. Menos del 30% de pulsatilidad es normal. ¿Ok? Perfecto. Normal, menos del 30%, del 30 al 49 leve y severo más del 50%, ¿no? Este patrón incluso se puede eh, interrumpir porque llega hasta la base, ¿no? Se va hacia abajo el flujo. Entonces, pues, ¿cómo se calcula? El índice de positividad de la vena porta, la velocidad máxima menos la mínima entre la velocidad máxima. Bien, ahora la renal, pues igual, fosa renal, ya puede ser izquierda o derecha, y vamos a ver, podemos ver incluso en ocasiones una porción del hígado, y recuerden, los vasos interlobarios son los que vamos a interrogar, no nos vamos a ir hacia el ilio,
porque esos ya tienen pulsatilidad propia, ¿no? Ahí están medio cerca del hilio, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. ¿Mm? Ahí se sube un poquito más. Y ahí está, ¿no? El patrón del espectrograma con su flujo sistólico y el que nos interesa a nosotros es la parte venosa de abajo, que es un flujo continuo, que es lo normal. Aquí una recomendación, pues sabemos que el estudio ecográfico pues es un estudio de imagenología. Si nosotros queremos tener una mejor evaluación, lo que tenemos que hacer es pues darle un poquito menos de profundidad, ¿no? Porque aquí tenemos esta parte de la imagen donde no tenemos nada y podemos a lo mejor mejorar la eh, evaluación de la vasculatura renal, ¿no? Con mi equipo nos cuesta mucho trabajo hacer esa evaluación porque no, la resolución no es muy buena y niños grandes pues menos, es más complicado por el volumen y la resolución de mi equipo. Entonces aquí tenemos el patrón normal, el monofásico, que es el normal, con una congestión leve intrarrenal, que es un flujo discontinuo, ajá, pero presenta las dos ondas, la de la sístole y la diástole, y un flujo monofásico discontinuo, esto es lesión o congestión severa a nivel renal, ¿no? Ya nada más vemos un flujito y la sístole está por acá arriba escondida en el patrón arterial. Entonces, de forma visual, se ve, así es como se aprecia. La vena cava, pues, una cava delgada, más gruesa y congestiva, ¿no? La vena hepática normal y vemos cómo se hace primero más grande. Esta tendría que ser la D, este es el normal. Aquí se hace más grande la D que la S y después se hace un flujo reverso. La vena portal, que no tiene que ser pulsátil, va generando pulsatilidad y luego se interrumpe y se reverbera este flujo. Y la intrarrenal, que ya la vimos, una leve pulsatilidad, después la onda S y la D, y después ya solamente vemos la onda D. ¿De acuerdo? Es un paciente del doctor Avilás Coratala que hace estas imágenes que me resultan bastante interesantes porque va haciendo la evaluación del Vexus de arriba hacia abajo. Primero hace la hepática, después la porta y luego la renal. Entonces, hace su integración para hacer esta infografía donde pone el valor de sodio, la creatinina y pues lo que se establece de tratamiento. Entonces, primero un paciente muy congestivo con hiponatremia y la creatinina elevada y vemos cómo va cambiando conforme lo va descongestionando. Pues aquí lo importante en el caso de ellos o de él es que dependiendo del estado de congestión, pues tiene un manejo eh, crítico o agresivo de diuréticos, donde a veces pues eh, nos sucede que en los servicios hacemos esta evaluación de pacientes que les han pasado 6 litros, 7 litros de solución y vemos que pues, no orina porque está congestionado, ¿no? No es que no orine porque le falte volumen. Entonces iniciamos la desresucitación o el manejo de diuréticos para poder llevar como en este curso del paciente, si es que el paciente lo permite y si las condiciones, pues también lo vemos que está en congestión y en hipervolemia, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, esta es una tabla que está por ahí de la página de POCU 101, muy fácil, son incluso los diagramas que puse en las pláticas previas, cómo se hace la interpretación y qué es lo que tenemos que evaluar primero, la vena cava, hepáticas, portal y las renales. Pues es un caso clínico, una paciente con herida por arma de fuego, entró la bala por aquí en el pecho y no me pregunten cómo terminó eh, a nivel del riñón derecho. Ajá. Muy afortunada la pequeña. Eh, por supuesto, sangró mucho, tenía un neumotórax en el lado derecho, no en el izquierdo, donde pensaríamos que lo tendría. Tuvo una lesión hepática, una lesión renal, traumática por el proyectil de arma de fuego. Pues esas eran sus radiografías iniciales, ¿no? No quedó en renal, quedó más hacia la línea media. Ahí está la ojiva, mm, bien posterior.
Y pues una paciente con choque hipovolémico hemorrágico, por supuesto. No siempre tenemos a la mano de manera inmediata los hemoderivados. Entonces tuvo una reanimación hídrica pues agresiva. Cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos, pues lo primero que hicimos fue hacer la evaluación ultrasonográfica porque lucía edematizada y las presiones y gasto urinario pues no lo estábamos alcanzando. Entonces ya tenía supresor, el inotrópico, y aquí lo que veíamos, bueno, esto es una imagen donde está el cuerpo vertebral posterior y aquí es para ver la relación vena cava aorta, donde ya la vena cava se ve pues del doble que la aorta, que aparece por ahí de manera transitoria, y vemos el sistema suprahepático que no se ve tan dilatado o distendido como las otras imágenes. En esta imagen se puede apreciar mejor. Ujú. Y bueno, aquí está, vena cava inferior y la aorta, ¿no? Al lado, al principio. Vena cava inferior y aorta, cuerpo vertebral, y por acá pues, está el sistema suprahepático. Em, Entonces vemos que la vena cava ya está distendida. Ahora, pues lo que nos queda es ajustarnos al manejo de líquidos dependiendo de las variables hemodinámicas y el gasto urinario. Este es el hígado en la lesión traumática. En el riñón también se ve una lesión similar, así hiperecoica. Sin embargo, no tenía líquido libre en cavidad abdominal. Y pues vemos el sistema suprahepático que no se ve dilatado. Es la vena cava, ¿no? Con su variabilidad respirofásica, es decir, que puede ser una paciente que tolera los líquidos, ¿no? No que los necesite, pero que tolera los líquidos. Subsifoidea, buena motilidad, normocinético, no se ven derrames pleurales ni pericárdicos. Ya tenía su sonda ahí por el neumotórax del lado derecho. Pues en general lo vemos bien, ¿no? Eje largo, se nos mete muchísimo el pulmón ahí, entonces apenas alcanzamos a ver hipercinesia, ajá. El izquierdo, el ventrículo, perdón, el ventrículo izquierdo, pues no se alcanza a ver muy bien. La mitral, pues sí se ve bien, como si tuviera un EPSS normal. El derecho, pues está más pequeño que el izquierdo todavía, ¿no? Y en el eje corto, pues lo que no podíamos ver en el anterior, lo podemos ver aquí, ¿no? Se contrae bien, está normocinético, todas las paredes se mueven bien. El derecho aquí sí se alcanza a ver un poco más grande. Eh, y si lo podemos notar, pues parece que sí, las paredes se están tocando, ¿no? Entonces en ese momento lo que decidimos hacer pues fue incrementar el aporte de líquidos, dado que ya no requería tanto hemoderivado. Y en este 4K más que apenas se alcanza a ver, pues el septum todavía normocinético, ¿no? Ahí se mete mucho el pulmoncillo. Fuimos a ver vejiga buscando líquidos, perivesical tenía un poquito de líquido y estas imágenes adentro que por radiología no las alcanzó a ver, lo comentamos, pero tenía hematuria la paciente, entonces pues consideramos que eran coágulos, ¿no? Están ahí. Ujú. Ahí está el riñón en el polo superior, se alcanza a ver esa imagen, si no me equivoco, por ahí, que pensamos que pues pudo haber sido la lesión que le generó la hematuria porque no tenía otra. Y bueno, pues terminó la guardia, nos fuimos a la casa y cuando regresamos, pues unos litros de solución después, ya vemos a nuestro paciente así como Baymax, ¿no? Y pues decimos, bueno, pues ¿qué pasó? Y hacemos esta evaluación
donde vemos pues el ventrículo derecho dilatado, parece un poco hipocinético, la mitral está como muy tensa, no se mueve demasiado, no se acerca al septum interventricular. Sin embargo, vemos el septum como se contrae bien, se engrosa y seguimos viendo este ventrículo derecho de buen tamaño. Ujú. Un poquito más grande que el anterior, pero de buen tamaño. Aquí vemos la vena cava, la aorta creo que no se alcanza a ver ahí, pero aquí vemos si el sistema suprahepático o la confluencia de las hepáticas, cómo se ve ya un poquito más dilatado. Aún así, no se ve tan congestivo como las imágenes que pudimos ver. Pero ahí sí la cava está redonda. Y pues hicimos Vexus, eh, pues este es el renal, si hay congestión, leve, moderada. Ese es el hepático con congestión moderada también. Esta es la S y esta es la D, que normalmente están al revés. Si se fijan aquí, pues no tenemos la curva A y por eso es muy relevante, muy importante eh, tener el monitoreo electrocardiográfico para no equivocarnos, porque qué tal que esta es la S y esta es la D y solo no se ve la A y la B. Entonces, yo estoy asumiendo aquí, en realidad, que esta es la S y esta, perdón, que esta es la S y esta es la D por el grado de congestión que tiene. Sin embargo, la forma en que se puede hacer es tocando los pulsos y pues de ahí pues lo puedes integrar. Sin embargo, pues si nosotros quisiéramos darle la importancia y la traducción clínica que tiene a este grado de congestión, pues tendríamos que tener la evidencia del electrocardiograma en la misma pantalla, ¿no? Y esta es la porta que tenía una pulsatilidad normal, ¿no? Entonces lo que hicimos pues fue eh, limitar los líquidos. eh, Estoy yendo para adelante. Lo que hicimos fue limitar líquidos, utilizar un poco de diurético y más o menos en 12, 18 horas se descongestionó, no se descompensó. Estaba orinando pues perfectamente bien con los diuréticos que utilizamos. eh, y se mejoró la condición clínica de la paciente, ¿no? Se pueden bajar parámetros de ventilador, que eso es algo que resulta muy eh, satisfactorio, porque en el momento en el que tu paciente empieza a orinar, eh, te das cuenta que le queda más sobrado el ventilador y pues, muchas veces lo que lo tiene así en esa condición crítica ventilatoria, pues es el propio manejo de los líquidos, ¿no? Entonces, pues resulta muy satisfactorio ver que los haces orinar 2, 3 litros y puedes bajar bien el ventilador. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó con esta pequeña. Entonces, ¿cuál es la importancia del uso del Vexus? Inicialmente fue utilizado para detectar el exceso de fluidos, pero considerado como un marcador importante de la lesión renal aguda. Posteriormente, pues se sabe que pues, se descartó esa idea, mucho más en pacientes de edad pediátrica, pues que donde precisamente pues, el protocolo Vexus por sí mismo no tiene una traducción en el sentido de la lesión renal aguda. Esto porque varía la complianza venosa, porque los pacientes de edad pediátrica no tienen las comorbilidades de los adultos, no son cardiópatas, no son nefrópatas u otros, o con otras comorbilidades que sí impactan mucho en el paciente de edad adulta. Este, y bueno, pues las venas suprahepáticas o las venas hepáticas nos van a hablar del patrón de llenado del ventrículo derecho. Si este patrón es normal con su línea A, su línea S y su línea D, pues quiere decir que la presión del ventrículo derecho pues es normal. Sin embargo, si empezamos a ver estas alteraciones, quiere decir que la presión del ventrículo derecho se está incrementando, la presión de la aurícula derecha se está incrementando y por supuesto que de la vena cava inferior también. Esto pues lleva a incremento o a inicio de la congestión venosa sistémica con todos los efectos secundarios que tiene. Ahora, la vena porta y la vena renal pues nos hablan de la transmisión de presión a nivel distal. Sabemos que la vena porta, platicamos que está entre dos sistemas o camas de capilares. Entonces, sus datos de congestión pues nos hablan muy bien
o más francos de incremento de la presión, es decir, congestión sistémica. Em, Como tal, y yo creo que este sería el primer punto de la importancia del uso del Vexus, es que es muy útil para el monitoreo del manejo anticongestivo. Lo que es bien importante es que siempre debemos de tener los antecedentes del paciente, por ejemplo, si es cardiópata, si tiene insuficiencia tricuspidea, también para realizarlo, recordemos que, y que sea confiable, no debemos de tener eh, presión intraabdominal incrementada, las presiones del ventilador también deben de ser, pues no altas, ajá, para darle más confiabilidad al Vexus. Ahora, una vez que empieza a darse el manejo de la congestión venosa, pues la regresión va a depender mucho de la enfermedad de base y las comorbilidades del paciente. No va a ser igual un niño, por decir algo, no sé, con TCE, al que se le pasaran los líquidos, que un dengue o un paciente quemado, ¿no? En quienes pues sí podemos ver un poquito más de dificultad para descongestionar, ¿no? Por la enfermedad de base. Y pues sí, consideramos que debería de incluirse como guía en el manejo fino de los fluidos. Esto porque sabemos que se adelanta mucho, no solamente el Vexus, sino el ultrasonido pulmonar, se adelanta mucho a la congestión, se adelanta mucho a la sobrecarga y nosotros podemos ver cambios pequeños, iniciales, donde podemos tomar esa decisión de limitarnos y no seguir em, para evitar la sobrecarga hídrica, ¿no? Y todas sus efectos secundarios, ¿no? Y pues sí, súper importante que lo vimos durante la plática, debe de ser la integración multisistémica, ultrasonido pulmonar, ultrasonido cardíaco enfocado, podemos buscar como si fuera un FAST líquido en tercer espacio, es decir, pericardio, pulmón o pleuras y líquido en cavidad abdominal. No solamente eso, sino podemos agregar también el Vexus. En los pacientes obesos que no podamos evaluar la vena cava inferior, se puede evaluar la yugular y tiene una similitud en sensibilidad y especificidad igual que la vena cava inferior, y demás, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos toda esta información, que cómo la vamos a utilizar poco a poco. Sabemos que eh, hay que irlo integrando de manera gradual a nuestros servicios. Y bueno, pues aquí nada más para recordar esto, tenemos el cociente aire líquido, que sabemos que conforme va incrementando el número de líneas B, también va incrementando el edema, que puede ser inicialmente intersticial, em, como este, que está normal. Aquí en medio tiene que estar cuando es de 4 a 5 líneas B, edema intersticial, y después de más de 7 a 8 líneas B, pues un edema alveolar, ¿no? Conforme más líneas B tengamos, más líquido vamos a tener a nivel pulmonar. Intersticial inicialmente y después alveolar. Entonces, pues esto nos habla el ultrasonido pulmonar, solamente para recordar, inicialmente, por decir un paciente chocado con una administración de una pequeña carga, vamos a tener un buen incremento del gasto cardíaco con un pobre o pequeño incremento de agua extravascular pulmonar. Si nosotros decidimos administrar una carga y sabemos que esto es agotable, no le van a caber todos los litros que queramos, vamos a tener que el incremento del gasto cardíaco va a ser mínimo, pero vamos a tener un gran incremento de la agua extravascular pulmonar. Ahora también acuérdense que la velocidad con la que se administran los líquidos pues puede estar en relación a la generación de edema pulmonar y lesión eh, endotelial. Bien, aquí solamente esto para recordar, la presión capilar pulmonar puede tolerar el incremento del flujo linfático. Ajá. Sí, esto es de manera gradual y pues esto permite que con presiones capilares pues más altas empiece la generación del edema pulmonar. Y con presiones, si el incremento de la presión capilar pulmonar es de manera aguda, el flujo linfático no va a poder contrarrestar todo este cambio, no va a poder ultrafiltrar el líquido a nivel pulmonar. Entonces, con presiones más pequeñas, como podemos ver aquí, vamos a tener la generación de edema pulmonar. ¿Esto porque es importante? Porque nos habla de el manejo, las velocidades
de las dosis de cristaloide que se han administrado. Entonces, pues esto lo podemos ver a través del ultrasonido, ¿no? Entonces, lo más importante, ya para terminar, el Vexus lo que nos está diciendo es que te estás excediendo de agua. Este, les recomiendo ese libro, El uso racional de soluciones intravenosas para pacientes críticos, del doctor Manu Malbrain, buenísimo, excelente en todos sus puntos. Y pues estas son las evidencias que hay en pediatría, son los autores, algunos originales, la doctora Suchitra Rangit, que tiene trabajos excelentes también. Este, esto es de unos colegas españoles que hacen el Vexus en niños y pues ellos empiezan con esta sugerencia también de que la vena cava fija y con los diámetros del estudio del doctor Caturia, de ahí se puede iniciar el Vexus. Tenemos muchas pláticas ahí en la página del SPED por si gustan visitarlas, están buenísimas. Y pues nada más, ¿no? Ahí se las dejo por si gustan pasar a visitarlas, ¿no? Y entonces el manejo de líquidos tiene que estar supervisado por no solamente el Vexus, sino por el ultrasonido pulmonar, por ultrasonido cardíaco enfocado. Hacia adelante vemos nosotros, como el futuro, el monitoreo avanzado, que pues nosotros todavía no tenemos en la unidad, y viendo hacia atrás, no porque sea lo de antaño, pero parte de las cosas que nos puede servir para la evaluación del estado hídrico del paciente, la PVC, que pues, prácticamente ya casi no se usa, y la uresis. Y bien, eso es todo de mi parte. Perfecto, Edgar, pues te agradezco mucho por el tiempo y por la enseñanza que nos das también a través de este medio. La verdad es que es una plática muy buena, muy excelente. Se van compaginando todo lo que es el manejo integral del paciente en el estado de choque y posteriormente después de la resucitación hídrica, ¿no? Algunas preguntas, Edgar, nos preguntan primero, ¿en qué plano se prefiere realizar las mediciones? Ok. Em, en lo personal, para mí es más sencillo evaluarlas. Por ejemplo, quiero pensar que está preguntando sobre las hepáticas en la línea media clavicular del lado derecho, porque tienes acceso ahí a las hepáticas y a la vena porta. Sin embargo, pacientes que que por cuestiones de lesiones en la piel no los podemos evaluar en la región anterior, nos vamos a la fosa renal derecha y de ahí tomamos las renales, tomamos la porta y tomamos la hepática. Eso sí, ya también varía mucho porque también dependiendo de la anatomía del paciente, puede resultar mejor hacerlo en fosa renal y otros en subcostal, en la línea medioclavicular. Eso no hay como un parámetro ni una zona específica preferida para realizarlos. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, ¿existe algún punto específico o distancia para colocar la caja muestra en cada vaso? Pues esto como todo en la ecografía, la resolución pues va a ser mejor y ya lo he dicho durante la plática. Como es un método muy visual, nuestra órgano a interrogar debe de ocupar pues la mejor eh, vista en nuestro equipo. Entonces ahí lo que les decía, el riñón se ve muy pequeñito, pues idealmente pues hazlo un poco más grande para que tengas una mejor visualización de los vasos y pues eso, y enfocar también tanto la cajita como la profundidad y la resolución del vaso. En sí no hay una distancia o un punto específico para colocar la caja muestra. Lo único es que sí debemos de cerciorarnos de que estemos sobre el vaso a interrogar. Ahí lo que puede suceder a veces es que con los movimientos del ventilador o los movimientos respiratorios, pues sube y baja el vaso. Entonces, pues la sugerencia de los autores es que hagamos una pausa inspiratoria si están ventilados, o una pausa expiratoria y se haga la medición ahí. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cambia la interpretación en paciente cardiópata, nefrópata o hepatópata? Bien, de uno por uno, pues en el cardiópata, todos aquellos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidea, pues nos va a dar una imagen anormal en la curva, pues en todas las curvas, porque tienen reflujo finalmente. Entonces, pues ese perfil de paciente específico con
con insuficiencia tricuspidia, pues no es tan valorable específicamente, ¿no? Pero como les comentaba al principio de la charla, pues el protocolo inicial, el original, se hizo en una terapia posquirúrgica cardiovascular. Entonces son pacientes pues que tienen cardiopatías varias, distintas, y en pacientes de edad pediátrica, pues también se ha podido realizar, y hay algunos sketches por ahí, uno del doctor Edgardo Vanille, en que reporta el caso de un paciente con anomalía de Epstein. em, y después hizo sobrecarga, lo evaluó a través de Vexus y tuvo buenos resultados para descongestionar. Pero fuera de esos, pues en realidad yo creo que sería la principal limitante de los cardiópatas. Para el nefrópata, pues incluso hay un protocolo para adultos y para pediátricos en el que una se considera una buena ultrafiltración o una buena sesión de ultrafiltración aquel paciente que tiene menos de 7 líneas B al cabo de la sesión de hemodiálisis. Entonces, pues incluso hay protocolos para nefrópatas, pero en ellos no cambia. El Vexus se puede utilizar y en pacientes hepatópatas lo que está descrito en el estudio original es que aquellos pacientes con cirrosis o incremento de presión portal pues no es confiable la, la medición, ¿no? Muy bien, perfecto, Edgar, pues te agradezco mucho por el tiempo y pues muy buena plática y muy puntual también. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo por ahí en los pocos.